A ver que empiece. Ya, ahora sí. Ya, chicos, más o menos les voy a explicar cómo se ha esquematizado esta clase, que es súper corta de manejo del dolor y cuidados paliativos. Primero, dolor, saber los tipos de dolor, y de ahí vamos a pasar, digamos, directamente a lo más importante en todo lo que sería la escala analgésica de la OMS, o ascensor analgésico también. Y finalmente, digamos, los cuidados paliativos, definición, cuándo se utilizan y, digamos, cuál es la misión de los cuidados paliativos. Entonces, acá vamos a armar un super gráfico con los tipos de dolor porque si no, o sea, no se va a entender bien. Entonces, algo que sí tienen que saber es que los pacientes oncológicos sí sufren mucho de lo que sería dolor. El dolor ya sea por el tratamiento o por la misma enfermedad que tienen. Y van a presentarlo, digamos, aproximadamente 50% de por sí al momento del diagnóstico. Y esto, digamos, puede agravarse dependiendo qué tanto avance la enfermedad. Entonces, primero, lo voy a poner en rojo acá. La experiencia está muy... Primero, ¿qué tiene que considerar? Que el paciente oncológico tiene un dolor crónico. Ese es el primer concepto que tienen que tener. El paciente oncológico va a considerarse como dolor de tipo crónico. Entonces, justamente ahorita vamos a ver cómo vamos a dividir el dolor de acuerdo a la duración. Espérense, ya. De acuerdo a la duración, el dolor lo van a dividir en agudo y crónico. Entonces, el agudo es que algo más que nada eventual, algo de un momento simplemente. Ahora, ¿qué ocurre generalmente con el dolor agudo? Al ser, digamos, algo limitado, algo por un momento en específico, no va a tener, digamos, un componente psicológico sobre este dolor, porque obviamente el dolor no, digamos, no solo va a estar involucrado todo lo que ven aquí, que es, digamos, lo anatómico, lo fisiológico, sino también va a haberse involucrado todo el componente psicológico, pero eso es más que nada en un dolor crónico. En un dolor agudo, al ser ya algo eventual, algo que es limitado, ay, espérense, no pinta. Está. Sino que la punta de mi Apple Pencil ya está fallando, chicos. Pero bueno, ya. Es algo limitado. Pero, ¿qué es lo que pasa con el dolor crónico? Si el agudo es limitado, el crónico vendría a ser ilimitado. ¿Ok? Se va a acompañar ahí ya del componente psicológico, porque ya va a afectar al paciente, va a afectar su calidad de vida. Y como les digo, es el dolor característico de un paciente oncológico. Ahora, ya pasando a lo otro, ustedes van a tener que ver de acuerdo a la patogenia del dolor, ¿ok? Entonces, voy a poner así. De acuerdo a la patogenia del dolor, lo van a dividir en tres principalmente, que ya lo deben haber visto en serio. Neuropático, nociceptivo y psicógeno. Entonces, este gráfico que está acá, espérenme un toque, ya, este gráfico que está acá es el gráfico clásico del dolor nociceptivo. Que hay un estímulo, un nociceptor, pasa por todo lo que es transducción, transmisión, a la modulación y finalmente lo que sería la percepción, ¿ok? Entonces, voy a ponerlo así. Van a tener uno en la patogenia, de acuerdo a la patogenia, va a ser neuropático. Ahora, ¿cómo vamos, digamos, a caracterizar este dolor neuropático? Como dice el nombre, neuropático va a ser un dolor que produce, o sea, el dolor se va a producir por un estímulo que es directamente sobre el sistema nervioso central o por una lesión a nivel periférico. Entonces, si es neuropático, ya saben que automáticamente tienen que pensar o en sistema nervioso central o una lesión periférica. Si está afectando algún tipo de lesión nerviosa, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Van a encontrar esa sensación de hiperalgesia.
van a encontrar las parestesias. Pero algo muy importante que van a encontrar aquí es la alodinia. ¿Qué vendría a ser la alodinia? Que va a haber dolor ante un estímulo que no debería ser doloroso. O sea, caso X. Y, o sea, no tiene nada que ver con... Tienen un paciente que duele, tiene una sensación quemante, pero siente dolor cuando le choca el pantalón, la tela del pantalón, la tela del polo. Eso es alodinia, ¿ok? Y bueno, también generalmente este va a ser un dolor de tipo quemante, ¿no? El segundo tipo va a ser el nociceptivo, que eso, bueno, lo vamos a ver en un ratito porque acá les voy a explicar en qué se divide y les voy a hacer una tablita, porque el nociceptivo se va a dividir tanto en somático y en visceral. Y finalmente, tiene aquí el dolor de tipo psicógeno. Y bueno, como les digo, esto se relaciona también a lo que sería qué tanto dura el dolor, porque no va a ser únicamente desde el punto de vista físico, sino también ya involucra todos estos factores. Y aquí generalmente lo que va a intervenir es el contexto de cada paciente, o sea, el ambiente y todo eso. Y algo importante aquí es que el dolor psicógeno generalmente hace que tú vayas aumentando y vayan requiriendo el paciente mayor dosis de analgésico. Entonces, después de todo esto, ustedes también pueden pensar en el paciente que tiene un dolor de tipo continuo, que es persistente, no desaparece, o de lo contrario, un dolor de tipo irruptivo, ¿no? O sea que hay exacerbaciones. Lo voy a hacer así como una tabla, porque si bien tenemos duración, también vamos a tener curso. Entonces, acá pongan como una línea del tiempo. Y voy a dividirlo en dos colores. Si el color, al igual que la línea del tiempo, espérense, lo voy a hacer así, porque si no, no se va a entender. Pongamos que acá es un dolor número 10, un dolor muy feo, y acá es un dolor 0. Ahí, ya. Pero si el dolor siempre se mantiene acá, eso es un dolor continuo. Pero si el dolor es algo así, ok, ahí me pasaste el 10, pero, o sea, se entiende que tiene como pico, vendría a ser un dolor irruptivo. Entonces lo voy a poner más que nada porque ese es más difícil, el irruptivo. Ok, entonces, obviamente después de eso también tiene que considerar lo que vendría a ser dolor leve, moderado, severo y todo eso. Entonces, dentro del dolor nociceptivo, ustedes van a tener lo que ya han visto en semio, me imagino. Voy a hacer zoom. ¿Qué hace el dolor somático? Está muy grueso esto ya. El dolor somático y el dolor que es visceral, ¿no? Que más que nada lo que va, digamos, diferenciar aquí específicamente va a ser que, por ejemplo, en el dolor visceral ustedes lo que generalmente van a tener es un dolor referido. Pero en el dolor somático el dolor va a estar específicamente localizado. Y bueno, y todas las clínicas que ustedes ya conocen del dolor. Entonces, acuérdense que para que se produzca todo esto tiene que haber el estímulo nocivo para que alcance el nociceptor, por eso dolor nociceptivo, realicen transducción, transmisión, lleguen a toda esta zona donde van a continuar con la modulación hasta que llegue finalmente a nivel de la corteza y se obtenga la percepción del dolor, que es lo que el paciente es lo que va a referir. Ahora, ¿qué ocurre? Que todos estos tipos de dolores, sea por duración, por patogenia, por curso, van a requerir, obviamente, un tratamiento. Ay, espérense, seguía delicadito. Van a requerir un tratamiento. Y también de acuerdo a esa respuesta, espérense, ya, no sé qué me salió, ya. Y de acuerdo a esa respuesta, podemos ver, digamos, si es un dolor que responde bien, es un dolor que tal vez no responde exactamente, pero acepta los opiáceos, o es un dolor que no tiene una buena respuesta a los opiáceos. Generalmente el que responde, digamos, de forma bien a los opiáceos, así,
es el dolor visceral, el dolor somático. O sea, acá tenemos dolor nociceptivo. Cuando responden los opiáceos, pero es más, menos, o sea, no hay algo establecido exactamente, esto generalmente es dolor óseo, porque esto responde mejor a otro tipo de agentes. Y cuando no hay una respuesta tan buena, o es muy escasa, carita triste por eso, es más que nada por algún tipo de infiltración, por algún tipo de espasmo, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que el tratamiento ya no es únicamente de acuerdo, digamos, a los opiáceos, sino también se puede dar algún tipo de modulador como antidepresivo, en un caso. Ok, entonces, más o menos hasta aquí con la clasificación de todos los dolores. Pasando de eso a esto aquí, que vendría a ser la escala analgésica, pero lo vamos a mezclar con las escalas del dolor, porque como ya les han explicado, ustedes tienen que cuantificar este dolor, ya sea de una forma verbal, lo voy a ir poniendo acá. Pueden hacerlo de forma verbal. Si lo hacen de forma verbal, generalmente va a ser leve, moderado, severo, de una forma categórica. Ustedes también lo pueden hacer de forma numérica. Numérica que generalmente es lo del 1 al 10. Y también hay cuestionarios que son, digamos, más breves. Pero con el que van a brillar acá, lo más importante, el más importante de todas las escalas, la más importante es EVA, que vendría a ser la visual analógica, ¿ok? La de las caritas felices y de las caritas tristes, esa. Entonces, mira, ¿qué es lo que, cómo se va a presentar esto? Va a ser literalmente una escala así y va a contar 10 centímetros esta línea. Y digamos, por cada uno van a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, 10. O sea, entonces obviamente 0 va a ser donde el paciente está feliz, porque no tiene dolor, pero 10, el paciente está triste, porque es un dolor muy intenso. Entonces, aproximadamente puede ir variando más o menos dependiendo del gráfico. Ustedes tienen que guiarse para su examen, obviamente, del gráfico que se les presente en la teoría, porque este es un gráfico que he sacado de otro lado. Porque, por ejemplo, dolor leve acá lo clasifica del 1 al 3, dolor moderado del 4 al 6, dolor severo del 7 al 10, ¿no? Pero puede ir variando un poquito, dependiendo del gráfico, como les digo. Pero bueno, en general es algo así. Entonces, para todo esto, ustedes también tienen que considerar que aparte de este dolor, el paciente puede tener algún otro tipo de manifestación clínica. Sea que el paciente refiera depresión, bueno, generalmente el paciente no refiere depresión, simplemente lo hacen por un screening, por algún tipo de tamizaje. Ansiedad, ojo que es de tipo patológica, ¿no? O sea, no es la ansiedad de siempre. Por ejemplo, puede tener astenia, puede tener disnea, insomnio, náuseas. Voy a poner así, insomnio. Dentro de la astenia tienen anorexia, etcétera. O sea, todo esto va a venir englobado junto, ¿ok? Entonces, para ustedes poder tratar todo esto, van a utilizar lo que está aquí, que es la escala analgésica de la OMS. Entonces, se divide en 3 escalones principalmente. El primer escalón en el cual ustedes van a utilizar los analgésicos que son no opioides. Voy a poner amarillo. Los no opioides. ¿Cuáles son, digamos, los principales? Los AINES, paracetamol, metamizol, que realmente no se debería utilizar, así que por eso solo se lo digo así, pero porque está en el gráfico, realmente no deberíamos utilizar eso. Y obviamente a este tratamiento ustedes le van a agregar como que las medicinas que son coadyuvantes. Y ustedes dirán, si ya estoy tratando el dolor, ¿para qué van a hacer estas medicinas? Sí, porque estás tratando, digamos, directamente sobre el dolor. Pero, ¿qué pasó con los otros síntomas que refería el paciente? ¿No? Entonces, eso, digamos que puede ir
ayudando también a mejorar cómo se siente el paciente. Y también hay que considerar que todos estos, digamos, medicamentos que uno va a utilizar en la escala analgésica van a tener algún tipo de RAM. Y ustedes también tienen que atenerse a ese tipo de RAM y ver, digamos, ok, este RAM que tenga este medicamento, yo tengo que ver que el paciente, si lo tiene, ver cómo prevenirlo para que no le afecte tanto, digamos, en su calidad de vida en su día a día. Entonces, como les digo, ese es el primer escalón, es un dolor leve. Ustedes tienen que ir en teoría empezando de poco a poco, pero obviamente hay casos en los cuales uno ya directamente tiene que actuar un poquito más fuerte, ¿no? Porque como ven, no un paciente que tenga un dolor 7-10, le voy a empezar dando paracetamol. O sea, ya requiere definitivamente un opioide más potente. Entonces, en el segundo escalón voy a utilizar los opioides débiles, que vendría a ser principalmente la codeína, dihidrocodeína y el clásico tramadol. Esos son los más importantes. El dolor moderado generalmente va de 4 a 6. Ahora, obviamente, ese segundo escalón se puede asociar a los fármacos del primer escalón, ¿no? No es que me olvido del primero, no, simplemente como que lo uno. La idea es que el paciente tenga el mejor manejo posible. De ahí tiene lo que sería el tercer escalón, que vendrían a ser ya los opioides más potentes de un dolor del 7 al 10. ¿Qué utilizamos aquí? Morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, o sea, ya son mucho más fuertes. Ahora, hay otro escalón que es, digamos, lo voy a poner así, que vendría a ser el escalón 4, que es cuando tú ya utilizas algún tipo de método invasivo. Entonces, un método invasivo, por ejemplo, es, digamos, brindar algún tipo de anestesia, específicamente, por ejemplo, un dolor neuropático, realizan anestesia raquídea, una cosa así, para que el paciente obviamente se sienta mejor. Entonces, aquí el 4 es invasivo. ¿Ok? Entonces, también, si bien sabemos que vamos a ir, digamos, cuantificando de acuerdo al EVA que tenga el paciente, si tenemos que subir escalón, ¿cómo vamos a saberlo? Si es que falla el primer escalón. O sea, si yo intento el primero y falla, tengo que pasar al segundo. Si intento el segundo y falla, tengo que pasar al tercero. Más o menos es así, ¿ok? Pero también todo eso lo van a ir graduando de acuerdo al EVA. Y bueno, ahora, eso es respecto a dolor. ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, la parte del escalón 4? Ya. El escalón 4, por eso los pongo así porque, o sea, digamos, de acuerdo a OMS van a ser siempre los 3 escalones, pero el escalón 4 también se le puede agregar. ¿Por qué? Porque el escalón 4 van a ser métodos más invasivos, cuando ya definitivamente, como observan, va a ser un dolor severo. ¿Cómo yo clasificaría un método invasivo? Por ejemplo, cuando tienen que aplicar algún tipo de analgesia, anestesia a nivel de la columna, a nivel epidural, a nivel espinal, cuando van a hacer bloqueos. Eso lo van a ver bien bonito cuando lleven anestesia. O sea, ustedes dependiendo el paciente, si ya el dolor no lo soporta, van a tener, si obviamente todo va fallando, van a tener que considerar la opción de realizar algún tipo de bloqueo a nivel de la zona periférica que tiene afectada. O de lo contrario, aplicar algún tipo de anestesia, bueno, analgesia, que vendría a ser espinal o epidural. O sea, más que nada es eso. Ya no es tanto brindar solo fármacos de esa forma, ¿no? Por vía oral, por vía intravenosa. Ok, y eso de que dice medicinas coadyuvantes, ¿a qué se refería? O sea, a tu tratamiento del dolor, como les digo, el dolor se puede manifestar también con depresión, ansiedad, astenia, náuseas, insomnio, o de lo contrario, el mismo fármaco que tú brindas como un tratamiento de dolor puede generar efectos secundarios. Entonces, tus medicinas coadyuvantes van a, digamos, tratar de no solo ya vas a estar tratando dolor, sino también los otros síntomas que están asociados. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene náuseas y por ende tiene astenia, tú le tienes que dar algún fármaco para evitar estas náuseas. O inclusive si el fármaco que tú le estás brindando que da náuseas, por ejemplo, o tramadol, o por ejemplo, lo que pasa con los opioides es que estos pueden producir estreñimiento. Entonces, si tú le das al paciente un opioide, también tienes como que
a prevenir, hacer algún tipo de profilaxis para que no se presente este efecto secundario. Más o menos es algo así. Entonces, esas medicinas coadyuvantes están en todos los escalones, primer, segundo, tercero y cuarto. Exacto. Esas medicinas coadyuvantes son como que parte de tu tratamiento integral que le tienes que dar al paciente. Pero solo si es que refiere a depresión, ansiedad, astenia, o siempre se Claro. tiene que... Ya, o sea, como te digo, puede ser, si el paciente ya tiene algún síntoma, tienes que también tratar ese síntoma, porque el síntoma puede formar parte de todo ese síndrome doloroso. Pero si tú le estás dando un fármaco que le puede dar algún tipo de efecto secundario, que digamos es lo más probable, también puedes dar algún tipo de medicina para tratar ese efecto secundario. O sea, generalmente los fármacos dan náuseas, si tiene náusea tienes que dar un medicamento para evitar eso. Como te digo, si el tramadol, opioide, que es lo más común, da estreñimiento, puede dar profilaxis con algún laxante. Entonces, así más o menos. Ok, gracias. Ya, pues sí. Ya. Entonces, todo esto es respecto a dolor. Ahora, pasando a la parte paliativa, que es, bueno, la parte, por así decirlo, más bonita, que es lo que ustedes se tienen, digamos, que quedar con todo eso. Tenemos primero que saber para qué son los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos lo que tienen que tener primero que no buscan curar, ¿ok? No busca curar, simplemente lo que busca es aliviar el sufrimiento, por así decirlo. Y no busca curar. El cuidado paliativo alivia el sufrimiento, pero otra cosa aparte de que no cura es que no extiende la vida. Simplemente está tratando de que el paciente tenga una mejor calidad, pero no extiende la vida. ¿Cómo van a hacer que todo esto funcione? Porque como les digo, el tratamiento del paciente tiene que ser integral, tiene que ser holístico. Entonces, al momento de que ustedes se enfoquen en los cuidados paliativos, no solo va a ser desde el punto de vista físico, porque, por ejemplo, el manejo del dolor se asocia generalmente mucho a cuidados paliativos, sino también tienen que verlo desde el punto de vista psicológico, espiritual y social. Tienen que ver al paciente completo. Porque la idea es que alivien el sufrimiento del paciente, también no solo aliviarlo, sino también prevenir este sufrimiento. Y generalmente va a ser manejar dolor y otros problemas que presenten a estos niveles. Y obviamente el cuidado paliativo no va a extender la vida. ¿Por qué no va a extender la vida? Porque la muerte va a ser un proceso natural. Sí, no van ni a acelerarla, ni siquiera la van a retrasar. Ninguna de los dos. Van a ser completamente integrativos y obviamente lo que van a buscar es que el paciente tenga una bonita calidad de vida, dentro de lo posible, ¿no? Todo esto obviamente dentro de las posibilidades, dentro del ambiente que tenga el paciente. La idea es que tenga un buen apoyo. Ahora, ¿cuándo ustedes van a aplicar estos cuidados paliativos? ¿Qué es lo que se pensaba antes? Porque si yo les digo cuidado paliativo, es generalmente terminal. O sea, y de verdad va a ser, digamos, la opción de un paciente terminal, porque obviamente ya no puedes darle ningún tratamiento para curarla. Pero, si yo hago una línea del tiempo, pongamos que este es el momento del diagnóstico del paciente, yo el cuidado paliativo lo voy a poder aplicar de una forma simultánea, dependiendo de cada tratamiento del paciente. Obviamente aquí ya sabemos qué es lo que pasa, que es la parte terminal. En la parte terminal ya no haber ningún tipo de, digamos, tratamiento curativo, el cuidado paliativo es la opción, ¿ok? Que es lo más común, donde más se predomina este tratamiento. Este tratamiento lo van a basar de acuerdo a las necesidades de cada persona. Necesidades de cada pacientito. Entonces, ustedes lo van a aplicar desde el inicio del diagnóstico, porque, por ejemplo,
si ustedes dan algún tipo de tratamiento, el tratamiento genera también otro tipo de efectos que disminuyen la calidad de vida del paciente, que generan algún otro tipo, digamos, de molestias, tanto a nivel físico, psicológico, espiritual o de lo contrario, social, lo van a aplicar de una forma simultánea durante todo el tratamiento, tanto desde el inicio hasta el final de la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, eso no se olviden, no es únicamente que el tratamiento va a aparecer en la fase terminal, sino que realmente cuando es la fase terminal vendría a ser la única opción simplemente para, digamos, que tenga una buena calidad de vida durante el tiempo que quede y hace que la muerte sea un proceso natural. Simplemente es eso. Entonces, ¿cuándo? Desde el inicio hasta el final. Acompaña al paciente durante el tratamiento, lo hace aproximadamente, si es un diagnóstico que amenaza mucho la vida del paciente, también se puede aplicar el cuidado paliativo. Ahora, dejando de lado, digamos, este contexto, tenemos que pasar, digamos, por así decirlo, desde el punto de vista formal de los cuidados paliativos, porque de acuerdo, si bien esto es lo actual, el concepto de la OMS actual, no siempre fue así, ¿ok? Entonces, no voy a hacer algo así hasta que lleguemos a esta parte. Pero todo esto de los cuidados paliativos comienza, por ejemplo, en los 80 de acuerdo a la OMS, donde era, digamos, específicamente a pacientes oncológicos. Y no cualquier paciente oncológico, sino a paciente oncológico terminal. Comienza a pasar el tiempo, aproximadamente los 90s, los 2000s, y se dice que es con algún tipo de paciente que tiene una enfermedad que es potencialmente, o sea, ni siquiera es completamente, potencialmente mortal. ¿Ok? Y esto, si yo veo que es un paciente con una enfermedad potencialmente mortal, no significa que va a ser únicamente un paciente terminal, como que empieza a ampliar la visión que se tiene. Ya pasando aproximadamente 2010, más o menos, ya se especifica que sean pacientes terminales. Pero tras esto, ustedes van a llegar a esta parte de acá, que era lo que quería llegar. 2012. ¿Qué ocurre en el 2012? La Carta de Praga. Que esto es fija por siempre en todo este tema. ¿Qué busca la Carta de Praga? La Carta de Praga en este año alienta a los gobiernos a que utilicen estos cuidados paliativos, pero ya como un derecho humano, como dice el nombre de la fotito. Y al ser un derecho humano, se aplica a toda la población. Y obviamente con todos estos temas, tanto epidemiológicos, de transiciones y todo esto, obviamente es un tema relevante y de interés. Va a ser parte de toda esta transición epidemiológica en la que vamos a vivir. Entonces, tras esto, ¿qué es lo que va a hacer el cuidado paliativo? ¿O cómo va a apoyar al paciente? Uno, va a brindar un cuidado de forma completa, de forma total. Después, va a controlar desde el punto de vista físico síntomas. Recuerden que obviamente los síntomas es lo que refiere el paciente y no los signos. Algo muy importante y que no se debe dejar de lado es el apoyo emocional al paciente, es decir, salud mental. De ahí, como les digo, físico, psicológico, espiritual, todo esto, social. El cuidado del paciente oncológico, y es algo que pasa mucho, no solo va a abarcar al paciente en sí, sino también a todo su entorno, a toda su familia. Es como si tuvieran una cadena y uno de los eslabones de esta cadena está débil. Todos van a estar. Va a ser una cadena de hechos. Y nosotros no sabemos tampoco qué repercusiones puede tener esta enfermedad dentro de la salud mental de cada miembro de la familia del paciente. Entonces, tienen que tener un apoyo social. Y sumado a todos estos síntomas, a todo digamos, apoyo emocional, a todo en sí, cómo influye en la salud mental del paciente, algo que se acompaña con esto va a ser el estrés. Porque definitivamente todo esto necesita que ser manejado. Entonces, ese es el contexto de los cuidados paliativos. ¿Qué son? ¿Cuál es su objetivo? No prolongan la vida, no hacen que la muerte sea más pronta, sino tampoco le extienden esta vida. Simplemente hacer un proceso completamente natural. Van a abarcar
todos los puntos de vista del paciente, físico, psicológico, espiritual, social, y se van a aplicar desde el inicio del diagnóstico, especialmente si es, digamos, algo potencialmente que pueda interferir con el paciente, hasta si es terminal. Y la evolución, digamos, lo más actual vendría a ser la Carta de Praga, donde considera este cuidado paliativo un derecho humano para toda la población. Listo, ¿alguna duda? Todo claro. Ya, chicos. Entonces, ahora sí, nos toca pasar a nuestro pequeño banqueo que hacemos. Tampoco están tan feas las preguntas, así que aquí les van. Documento en el que se urge a los gobiernos a aliviar el sufrimiento y reconocer los paliativos como un derecho humano. Seleccione uno. Claro, la Carta de Praga. Lo acabamos de decir, efectivamente es la Carta de Praga, chicas. Listo. Bueno, ninguna de estas se ha mencionado, pero esa es la respuesta. Ahora, son las medidas que se toman para atenuar cuando no hay posibilidad de curar. Muy bien, Viviana, sí. Esa es la respuesta. Sí, chicas, muy bien. Acuérdense, no por si acaso, siempre les digo, lean bien porque no vaya a ser que simplemente lean cuidados, se marquen y luego marcan cuidados caritativos. Pero ya, entonces esas son las preguntas de este mini banqueo. Voy a parar la grabación